instalando el depa, literal, no encontré ni una idea por acá. Pero bueno, chicos, hoy les quería compartir algo que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado de disfrutar del proceso y ser agradecidos y demás, pero creo que es una de las claves y una de las cosas más importantes a la hora de manifestar tus deseos, que es cómo utilizar el agradecimiento y tu realidad actual, tu proceso y tu progreso para, para utilizar esa fortaleza de ese algo que estás haciendo o estás teniendo o estás logrando que antes era un sueño y que antes era tu vida soñada o tu algo en lo que pensabas todo el tiempo para aumentar tu frecuencia y al aumentar tu frecuencia elevar tu estado de armonía interior y es utilizarlo para conseguir alinear tu energía con la energía de la inteligencia infinita y eso te permite empezar a manifestar de otra forma las cosas. Porque de hecho yo creo que es una de las cosas que más tiempo me costó comprender la importancia de esto, de estar muy alineado con esa frecuencia positiva, ese estado de vibración donde la mayor parte del tiempo estás agradecido, estás feliz, estás en paz, estás en certeza. Y una de las cosas que te va a servir mucho para eso, que se me venía hoy desde que me levanté, se me venía a hablarlo con ustedes y no sabía cómo relacionarlo, es el ahorro, la correcta administración de las finanzas. De las finanzas. Em, una de las cosas más importantes para poder sentir progreso cuando estamos recién arrancando y cuando estás en un proceso tal vez de construcción de ese futuro o de ese presente que querés tener que hoy tal vez todavía no es tu realidad, porque todos siempre queremos ir hacia un futuro mejor o un presente mejor. La palabra es presente, ahí está. Tenemos en la mente un futuro ideal que queremos que sea nuestro presente mejor. Entonces, siempre queremos que ese presente sea mejor, queremos tener un avance. Y normalmente está relacionado con el dinero y con el tener, porque ayer miraba una peli que me recomendaron que se llama Lucy, que me la recomendaron porque al parecer tiene información muy útil sobre cómo, sobre algunas cosas de la vida, o sea que no es una peli más para estar así como, sino que es una peli para prestarle atención y leer, o sea, yo las veo en inglés, para leer bien lo que dice y por qué y prestarle atención a los detalles. Y en un punto, en un momento, Morgan Freeman decía, hablaba de la capacidad del ser humano para usar su cerebro y explicaba, no sé, en un momento dijo una frase, pero que él estaba hablando de todo lo que seríamos capaces, o sea, de lograr si controláramos, aunque sea un pequeño porcentaje más de nuestro cerebro, y que a pesar de que controlamos solo el 10%, mira todo lo que logró hacer el ser humano. O sea, nos estamos viendo a través de una cámara en un celu o en una computadora y me estás escuchando y yo capaz que estoy a 500, 1000 kilómetros de distancia de vos, o tal vez más. Y, y así un montón de cosas y mostraron los ejemplos, ¿no? De todas las cosas que se pudieron, que el humano pudo hacer solamente con un 10% de su capacidad. ¿Qué pasaría si lográramos controlar el 30, el 40, el 50? Y ahí habla, ya empieza a hablar de la telequinesis, del control de la física, del control de la materia. Es re flashero. Pero dice una frase que es, pareciera que el humano está más concentrado en tener que en ser. Y, y lo dice justamente por eso, porque, o sea, controlamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Estamos todo el tiempo haciendo, creando, construyendo, haciendo para tener.
y en su mayoría, no está concentrado en mejorar su capacidad interna, en su desarrollo interno, en su autodesarrollo, sino que está concentrado en lo externo, en tener más en lugar de ser más. Y bueno, y él ponía el ejemplo del delfín, que creo que el delfín es el único animal que usaba, no sé si el, si el 20 o el 40, una cosa así. Y explicaba que el delfín por sí mismo, por, como por medio de nada más de supervivencia, o sea, de estar simplemente ya tener esta capacidad más elevada de controlar más parte de su cerebro, desarrolló por consecuencia, esa es la palabra, como un ultrasonido que emite con la parte frontal de su mente, y ese ultrasonido le permite captar las cosas en el agua, tipo las percibe, emite como una frecuencia y esa frecuencia le permite percibir las cosas. La energía, la frecuencia, la vibración para nosotros funciona así igual, y depende de nosotros aprender a controlar esas frecuencias que emitimos como si fuese un ultrasonido, para que cuando emitimos ese ultrasonido podamos identificar qué capta, qué estamos captando, y ese algo que estamos captando en sí lo estamos atrayendo. Entonces, qué queremos atraer, qué queremos captar, qué queremos que haya en nuestro radar de ultrasonido, de frecuencia. Entonces se me venía a leerles esta parte de un libro que estoy leyendo, porque me olvidé los libros que estaba leyendo. Estamos en Mardel, vinimos por la remodelación del DEPA. Y justamente hablaba de esto, que ya lo tenía medio en mente y me desperté ya pensando en esto. Y fue muy loco porque abrí el libro y me salió esto, que habla de nuestros pensamientos dominantes se magnetizan cuando son intensificados por emociones fuertes, ya sean positivas o negativas, y atraen otros grupos de unidades de inteligencia a través de un proceso similar de resonancia. O sea, vos fíjate que eh, las palabras clave que usa tienen mucho que ver con lo que te decía recién. Y yo esto lo relacioné recién con, con el hecho de estar, ya dice, nuestros pensamientos dominantes se magnetizan cuando son intensificados por emociones fuertes. Yo personalmente entiendo que hay que esas emociones que podés generar vos solo por tu propia cuenta, a pesar de no tener la realidad que te gustaría tener o con la que soñás tal vez, es aprender, es aprendiendo a estar presente, desarrollas la capacidad de agradecer, sentirte feliz, estar en paz, tener certeza. Y sé que es difícil tal vez cuando no, tu realidad no es la ideal, no es la que soñás o no es la que te gustaría estar viviendo ahora. Porque a veces nuestra realidad en ese momento, en parte del proceso, en el camino, hay caminos y fragmentos del proceso que son una mierda. Que decís, nada, esto no tengo nada para agradecer. ¿Qué voy a agradecer? Pero literal, creo que lo hablamos en una de las clases, siempre, siempre se puede agradecer por algo, porque literal hay alguien que sueña con tu vida. Y yo sé que es como que, bueno, ¿y a mí qué me importa? O sea, me chupo un huevo, yo sueño con otra. Pero literal, yo personalmente lo estoy viviendo ahora, que estamos en Pinamar, parando en tipo en un complejo que está a todo trapo. O sea, bajás y tenés el gym, el jacuzzi, la pile, lo que quiera. Y está zarpado. Y el departamento también está increíble, está todo trapo. Y vinimos acá a Mardel porque estamos remodelando nuestro depa para dejarlo lindo y justamente así, más a todo trapo.
Y, y nosotros pensábamos, ayer nos matábamos de risa con Mili y decíamos, retiro todo lo dicho de lo que dije de mi silla que no está buena y porque me hace doler la espalda y que hay que cambiarla por una mejor. Y yo me cagué de risa y decía, sí, yo retiro lo dicho de la almohada porque cuando estábamos allá nos dolía la espalda de estar todos los días sentado en esa silla de plástico de la cocina porque es un departamento para vacacionar, no es un departamento para vivir. Y estamos allá hace casi un mes. Y nosotros estamos acostumbrados a estar todo el día sentados en el escritorio, con la silla, con todas las comodidades del setup que nos fuimos armando. Y la espalda la tenemos a la miseria. Entonces, y bueno, las almohadas que hay en el departamento son una porquería. Y las que tenemos nosotros acá, nosotros nos quejábamos de que no nos gustaban. Porque son las de esas inteligentes que hay veces o son muy duras o son muy blandas. Y, y esas simples cosas, yo personalmente, anoche me costé como agradeciendo, che, tipo, qué bendecido que soy por simplemente poder tener la capacidad o la posibilidad de decidir, elegir, che, cambio la almohada o no cambio la almohada, por decirte una pavada. Pero, o sea, son pequeños detalles que podés agradecer cuando tal vez entendés que esas cosas son pequeños detalles que vos no te das cuenta, pero siempre es como, che, a ver, quiero esto, bueno, accedo. Y son cositas tontas que tenés acceso fácilmente y que otro ni siquiera sueña con tener acceso a eso. Y, y son cosas que por más que no sean resultados notables, resultados destacables, son pequeñas cosas que por las cuales podemos y deberíamos agradecer. No te digo que te pongas a agradecer por, no, gracias por la almohada, bla, 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 sino, pero nosotros porque justo experimentamos con esas dos cosas. Pero la posibilidad de tener ciertas cosas o de avanzar, un ejemplo que yo cuento siempre es el hecho de que hace 2 años, que no estamos muy lejos porque se pasó así, yo me sentía mal o estaba triste porque no tenía la posibilidad de agarrar y financieramente tener la capacidad de ir y quiero esta gorra, quiero este uso, quiero esta remera, quiero este reloj y comprármelo, verlo y comprarlo y no mirarle el precio. Y vestirme bien, para mí siempre fue importante vestirme bien. Y al estar acostumbrado a hacerlo y venir de un estado financiero y pasar a cero o a menos 10.000 y no tener la capacidad de ni siquiera poder comprarte una zapatilla, duele. Y cuando volvés a tenerlo, sin el momento que me pasó, si en el momento no te das cuenta y no sos agradecido y no estás presente, pasa por alto. O sea, a mí me cayó la ficha ahora hace poco, hace unos meses, y de hecho lo noté significativamente ahora que estamos haciendo una remodelación, que tuvimos que sacar todos los muebles, tuvimos que desarmar todos los placares, ese cuadrado negro que se ve acá, es un mueble que es donde se meten todas las cosas que sobran acá del departamento y en el de habitación lo mismo. Y cuando tuvimos que romper todo y sacar todo el mueble, había que sacar todas las cosas. Y tenemos una caja gigante, tipo, de hecho agarramos la caja del lavarropa y metí toda la ropa que no usábamos y que no entraba a las valijas y es una caja, no sé, yo me meto y entro yo y Mili también. Y toda esa ropa, ahora nos fuimos a Pinamar y literal en ningún momento de toda esa ropa necesité algo. O sea, toda esa ropa es como que si quisiera la podría regalar. Que de hecho en gran parte seguramente agarre y empiece a regalar la mayoría, porque mucha está nueva y ni la he usado. Y fue por comprar y decir, bueno, sí, tengo la posibilidad, compro. Pa, 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 pa. Y, y en el proceso no me di cuenta de cómo cambió mi realidad. De que un día estaba triste y me afectaba y soñaba con eso y era uno de mis sueños. Y de la noche a la mañana, 2 años, pero de la noche a la mañana, en ese proceso de esos 2 años fui consiguiendo parte de eso y hoy me resbala completamente, es algo re normal y na, na, na. Entonces, yo creo que todo progreso es progreso. O sea, progreso indiscutiblemente es progreso. O sea, no hay forma, no hay forma de rechazar eso. O sea, porque eh, si te negás y si te opones a resistir o te resistís a
entender que por más pequeño, por más chiquito que sea ese progreso, es un verdadero progreso para vos, no vas a ni siquiera poder, no vas a poder llegar a esos niveles grandes de progreso, porque no estás siendo capaz de agradecer por lo poco. La Biblia dice, si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y yo recuerdo que fue una de las cosas que me sirvió para entender cuando no tenía nada, en ese proceso que me tocó reinventarme porque lo había perdido todo, me había fundido, ya era el último negocio digital que intentaba, dije, listo, esto es lo último que intento, o sea, toda la puta que lo parió, chau, en ese momento había perdido lo último que me quedaba, terminé pidiendo prestado, lo perdí también, tuve que pagar eso, es más, de 10 años que yo emprendiendo fue la única vez que llegué tan bajo que no sabía cómo salir. Y terminé saliendo, porque siempre se puede. Pero no, es como que en ese proceso no me daba cuenta y pasé de eso a hoy tener estas cositas y empezar cuando entendí ese versículo y lo escuché, dije, ok, este es mi momento de no tener nada. Es mi momento de estar en paz, pleno, agradecido, aunque me cueste y me agarre y me quiera arrancar los dedos, es mi momento de saber agradecer de no tener nada. O sea, que al final sí tenés, siempre tenés. Porque si no estás en la calle y no tenés para comer y ni siquiera tenés para tomar agua, bueno, ahí sí, no tenés nada. Pero si estás en esta llamada, la estás pudiendo ver por YouTube, o incluso estás sentado en una silla cómoda, o tenés pilcha, o está tu casa caliente, o lo que quieras, tenés un montón de cosas por agradecer. Si tenés a tus viejos, qué sé yo, un montón de cosas. Hay cientos de cosas por las que puedes agradecer y entender que si no estás en la realidad que querés, no estás viviendo la realidad que querés materializar, es simplemente porque hay cosas que no estás viendo, que tenés que empezar a hacer. Y una de esas cosas es cambiar la energía y la frecuencia y el estado desde el cual haces todo, desde el cual estás pensando, desde el cual estás emitiendo esa frecuencia, ese resonar que capta las cosas, las atrae hacia vos. De hecho, acá dice un fragmento, nacemos con un conglomerado de unidades de inteligencia y aumentamos nuestra colección a medida, o sea, acá porque te habla de todas las cosas, de las unidades de energía, de las unidades de la energía de universal, de la inteligencia infinita, tus unidades de energía positiva y negativa, que es lo que hablamos ayer, de las dos voces, de tu otro yo, del diario, bueno. Nacemos con un conglomerado de unidades de inteligencia, que es la inteligencia infinita, y aumentamos nuestra colección de esas unidades a medida que progresamos en la vida, porque nuestros pensamientos atraen otras unidades de inteligencia del plano superior, tu otro yo y Dios y el universo, que armonizan con las nuestras. O sea, ¿cómo voy a armonizar con lo que ya tengo, con lo que ya soy y con los pensamientos? Porque dice, porque nuestros pensamientos atraen. Y después y cierra con armonizan con lo nuestro. O sea, lo superior es atraído por mis pensamientos. Y armonizan una con la otra. Significa que están a la par, que están juntas, que se entienden, que se conectan. Vos no puedes armonizar con una persona, con una pareja, con un amigo, con un socio, con un ser humano o con una mascota si no se entienden, si no conectan, si no están ahí para par. Entonces, dicho dice, sus desacuerdos nos empujan en direcciones diferentes.
creando conflictos internos que conducen a la indecisión. No entiendo a dónde voy, no sé por qué voy, quiero dejarlo, no, y los pensamientos negativos. Entonces, lo de nuestros pensamientos atraen otras unidades de inteligencia y armonizan. Acá es clave y es fundamental entender lo del progreso. Es progreso, papá. Progreso es progreso. Y hay veces retroceder es progreso. Te lo garantizo. Yo haber tocado fondo y haber retrocedido y haber llegado tan bajo en mi punto del emprendimiento de tener que volver a laburar, irme al medio del campo, porque me pudrí y dije, basta, me cansé. O sea, toda la mierda, no emprendo nunca más. Me voy al medio del campo, me quedo 2 años solo y no quiero saber más nada con nadie, no le respondo el teléfono a nadie, no subo una puta historia y se van toda la concha a la lora. Y me quedé laburando casi 6 7 meses en el negocio de mi viejo por $200 al mes. Y así estuve. Después en ese proceso, en el medio, al tercer mes ya estaba re podrido, no quería hacer nada, dije, no, esto no es para mí. Y empecé a buscar ideas de negocio y emprendimientos y salí adelante mientras que seguía laburando. Pero tocar fondo para mí fue progreso. Tocar ese fondo, entender, o sea, poder verlo y vivirlo, me hizo entender al segundo o tercer mes que yo dije, ni en pedo, me quedo acá 6 meses, 4 meses, un año atendiendo boludo todos los días. Que hola, sí, no, y que Milei, y que Cristina, y que no sé qué. Ah, nada, amigo, ja. Prefiero estar solo todos los días así enfrente de una computadora. Entonces, eh, retroceso, hay veces también es progreso, es parte del progreso. Che, me tocó volver con mis viejos. Yo la viví esa. Es de estar viviendo en un país en el medio del Caribe, ganando 1.000 a 3.000 dólares al día, a que a los 5 meses estar viviendo de vuelta con mis viejos, porque en ese proceso de esos 5 meses que pasaron, me pasó de estar acá, de ir también, a hacer así, boom, en picada y terminar debiendo 20.000 dólares. Porque es parte, porque si no compensás todo ese proceso del ganar y esto y lo otro y en todo el quilombo de hacer dinero y de crecer y de avanzar en el emprendimiento y que me va bien y que tin que tan y que quiero y quiero más, si no en ese proceso no entendés la importancia del agradecimiento, del agradecer sobre el proceso, del estar en presencia, estar presente y estar acá y no estar solamente todo el tiempo pensando en más, futuro, más, quiero, y solamente en la necesidad de tener, si no, o sea, si te concentras en eso, va a llegar un punto que sí vas a tener un montón, pero puede que haga ¡pum! Y lo pierdas. A mí me pasó. Porque en ningún momento frené a estar presente y al no estar presente no podía escuchar a mi conciencia, al no poder hacer ninguna de estas dos no podía entender los riesgos que estaba tomando, si estaba tomando buenas o malas decisiones, si esas decisiones me estaban llevando por un buen camino o por un mal camino y así. Y incluso y con esto ya cierro, no pude disfrutar de todo ese proceso. Yo estaba viviendo en México a 2 cuadras de la playa y hacía 2 cuadras y tenía agua turquesa, o sea, celeste que capaz que te llegaba por las tetas y te veía los pies. Y, y capaz que te nadaba un pe entre las piernas. Y, y estaba ganando 1.000, 3.000, 500, no importa, dólares por día y no pude disfrutar del proceso, del presente. No pude disfrutar. No me lo permití. O sea, yo mismo fui mi enemigo y yo mismo no me permití. Qué lindo. Che, mirá qué lindo que está el cielo. O cómo se siente la arena en los pies. Por el tener, hacer. No, más. No vale la pena. No tiene sentido. De hecho, me generó el efecto contrario. Me terminó devolviendo. Me dijo, ah, sí, te saco de acá, te saco todo, te dejo en cero, te hago perder toda tu ropa, porque encima todo lo que me había comprado lo perdí cuando alquilamos. Y te pongo de vuelta donde estabas y donde empezaste y 10 veces más abajo, tomá.
Desde acá vas a arrancar de vuelta porque no entendiste nada. No entendiste nada, papá. Empezá de vuelta hasta que lo entiendas. Y me volvió a pasar. Después de eso, lo volví a hacer y lo volví a perder. Y lo volví a hacer y lo volví a perder. Y así en estos 10 años me pasó como 5 veces. 4 veces seguro me pasó. De hacerlo todo y volverlo a perder. Hacerlo todo y volverlo a perder. ¿Por qué? Porque la inteligencia infinita, tu conciencia, Dios, te hace entender, che, si no entendés estas ciertas cositas, si no aprendes a disfrutar el proceso, no aprendes a agradecer, no aprendes a estar presente, vas a hacer, pero hay un punto donde de tanto hacer vas a tomar decisiones que te van a hacer perder, te van a hacer bajar de vuelta para que entiendas por qué porque si no puedes disfrutar del proceso y agradecer estando presente y sentir esa paz, esa certeza que te da el simple hecho de entender lo bendecido y afortunado que sos, del proceso que estás viviendo y de lo que tenés a tu favor en tu vida, te hace no poder disfrutar nada y te hace querer más y de tanto querer tomás decisiones que te hacen solo perder. Solo perdés. Por eso las personas que están dormidas y la gente, los plebe, como le dice Yado, ¿qué pasa cuando aparecen las empresas esas que dicen, che, poné $1000 y te doy un 10, un 30% todos los meses? Y que terminan siendo una pirámide y que capaz que dura 3 meses, 6 meses, un año o que dura 5 días o ni siquiera. Ponés y ya ese día ya no podés sacar la plata. Entran a rolete, a lo pelotudo, venden la casa, la moto, el auto, no sé, sacan los ahorros de la escuela de los pibes, todo. Sí, dale, tomá, te entrego el culo, dame. Y le entregan todo y después lo pierden todo y después andan llorando y que no, que me estafaste y que no sé qué. Es por eso. O sea, son esas decisiones justamente de las que te hablo de que lo hiciste, lo borraste, lo juntaste o lo que sea y lo perdiste porque tomaste una mala decisión porque no supiste escucharte. Porque no supiste tomar la decisión correcta. De hecho acá dice, podemos... lo crucial que es la armonía interior. No solo para nuestra salud mental y física, sino también para nuestro éxito. Y la armonía interior se logra únicamente estando presente. Y cuando vos estás presente, que es nada más que hacer 2 veces o 3 veces o las que te sea necesario para apagar la tele y dejar de pensar y poder entender cuál es tu ambiente, cuál es tu alrededor, cuál es tu realidad y en ese momento poder agradecer. Y desde ese agradecimiento, desde esa felicidad que te genera ese agradecimiento, poder hacer, te genera la armonía interior, que es la importancia de la cual te habla, para tu salud mental, física y para la salud de tu éxito. De hecho, podemos utilizar el poder de nuestros pensamientos para promover el estado de armonía. ¿Cuáles son esos pensamientos? Pensamientos de agradecimiento por lo que ya es. Ampliando nuestra reserva de energía positiva. Con emociones positivas como la fe podemos atraer más energía positiva. Esto aplica también y funciona a la inversa si alimentamos nuestros pensamientos con sentimientos negativos como la avaricia, la desesperación y el miedo. Atraemos tanta energía negativa que hace que bajes a -10. Y nuestros hábitos de pensamiento se resentirán en consecuencia. Por lo tanto, es crucial en centrar nuestros pensamientos en la certeza de lograr lo que más deseamos en la vida. Cuanta más energía positiva expresemos o atraigamos, más capacitados nos sentiremos para actuar con definición y poder. O sea, es crucial centrar nuestros pensamientos en la certeza de que puedo lograr lo que más deseo en la vida y de que lo voy a lograr y de que ya es una realidad. Y cuanto más yo lo haga, más capacitado me sentiré. No tendré cosas que me den el sentido de
saber que estoy capacitado. Me sentiré y nada más que eso. Es solamente sentirlo. Es cambiar tu frecuencia de cómo te sentís, de cómo vibrás, de en qué pensás, de qué agradecer, de si estás presente, si no estás presente, si podés entender qué estás haciendo con tu vida y en qué estás concentrando tu energía, tus pensamientos, tu frecuencia, tus pensamientos de agradecimiento. ¿Cómo querés apagar los pensamientos negativos y transformar tu realidad? Es fácil. Todos los días, cuando estés sobrepensando, pensando mucho, o te des cuenta de que estás pensando todo el tiempo y en este momento no estás sintiendo con los 6 sentidos, el ojo, los ojos, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, si no estás usando los sentidos para sentir lo que te rodea, es porque estás sobrepensando. Gracias. Qué linda mi vida. Estoy vivo. Y desde eso empezando a encontrar razones para agradecer y desde ahí hace. Conectá con el presente. Agradecé por el presente. Entendé la felicidad que te puede generar el agradecer y desde ahí empezá a pensar en tus planes, en ese plan definido para lograr la consecución de tu objeto definido, de tu objetivo, de tu propósito que tiene tu otro yo que te lo va a empezar a bajar. Chicos, ahí se relarga, que tengan un buen día. Nos vemos, espero que les haya servido. Si están en YouTube, suscríbanse.